al principio. ¿Qué les pregunta este trabajo práctico? Les pregunta qué es el esquema ahorro, inversión, financiamiento, en qué consiste este esquema ahorro, inversión, financiamiento, que analice las partes que lo componen y qué relaciones tienen estas partes, cuál es la regla fundamental del esquema, a qué se refiere con la línea y el efecto espejo que causa esta línea, y cómo sería el cierre con los distintos resultados que pueden obtenerse del esquema. Así que veamos un poco las respuestas. Las van a desarrollar conmigo y si no, ahí tienen la bibliografía, el capítulo y el punto para leerlo. Lo tienen todo ahí en el libro de las eras. Entonces, dice la primera pregunta, ¿qué es el esquema ahorro, inversión, financiamiento y en qué consiste? Entonces, lo vamos a definir como un estado financiero que reúne todos los flujos de ingresos y de gastos del Estado en un periodo determinado, en general un año. Y la estructura que tiene es por su naturaleza económica y lo que hace es facilitar el impacto económico de la gestión gubernamental y es el que se relaciona con las cuentas nacionales. ¿Qué clasificación o bajo qué clasificación se confecciona el esquema ahorro, inversión, financiamiento? Se confecciona bajo la clasificación económica de recursos y de gastos que ustedes ya estuvieron viendo en los trabajos prácticos 4, 5, 6, 7 y 8, si no me equivoco. Acá lo tienen al esquema ahorro, inversión, financiamiento, lo pueden ver de la página de presupuesto de la provincia de Salta. Entran en la página oficial, se van acá a normativas de presupuesto y después de textos de leyes tienen esquema ahorro, inversión, financiamiento. Cliquean ahí y les sale este cuadrito en PDF y este es el esquema ahorro, inversión, financiamiento del gobierno de la provincia de Salta. Como ustedes pueden ver, esto es presupuesto, es decir, que el esquema ahorro, inversión, financiamiento se puede hacer presupuestado o ejecutado. Después les preguntaba cómo se compone o qué partes tiene este esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, para responderle en forma simple, tiene tres partes. Una parte que es corriente, que va a involucrar ingresos y gastos. Una parte que vamos a llamar capital, que va a involucrar recursos de capital y gastos de capital, y una parte que se llama financiamiento, que implica fuentes de financiamiento y aplicaciones financieras. Ahora vamos a ver qué resultados se obtienen y qué se entiende por eso de la línea. Entonces, ustedes van a tener todo lo que es hasta resultado financiero, lo que es la parte corriente y lo que es la parte de capital, va a ser sobre la línea. Y la suma algebraica de ingresos corrientes, gastos corrientes, ingresos de capital y gastos de capital les va a dar el resultado financiero. De ahí para abajo se va a llamar bajo la línea y de aquí para arriba se va a llamar sobre la línea. Esto que está acá en resultado financiero que puse la línea es una línea imaginaria o ficticia que divide lo que está bajo decisiones de política, es decir, decisiones endógenas del gobierno, y esto que son decisiones exógenas del gobierno que tiene que ver con los pedir préstamos, es decir, depende también de la voluntad de un tercero de que te preste, y el pago de préstamos ya asumidos. A eso se le llama bajo la línea. Entonces, para simplificar, el esquema ahorro, inversión, financiamiento tiene tres cuentas o tres partes. La primera parte que le decíamos corriente, a eso le vamos a llamar cuenta corriente, va a ser ingresos menos gastos corrientes. La cuenta de inversión o la parte de inversión, que le vamos a llamar cuenta de capital, que va a ser ingresos y gastos de capital o ingresos menos gastos de capital, ingresos de capital menos gastos de capital. Y la parte de financiamiento o cuenta del financiamiento o financiamiento neto o necesidad de financiamiento, que va a ser la diferencia entre las fuentes financieras y las aplicaciones financieras. La composición o la suma de estas tres cuentas es lo que compone o lo que forma el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Veamos ahora un poquito qué significan cada una de estas cuentas, qué información da y cómo se le llama al resultado de esas cuentas.
Entonces, vamos con la cuenta corriente, que es la primera cuenta. Dice que el resultado de la cuenta corriente va a ser ingresos corrientes menos gastos corrientes. Eso va a ser igual al resultado económico. El resultado económico puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo si los gastos son mayores que los ingresos o los ingresos son mayores que los gastos. Cuando el resultado económico es positivo, le vamos a llamar ahorro. Y cuando el resultado económico es negativo, le vamos a llamar desahorro. Ustedes presten bien atención a esto porque son diferentes formas de plantear un ejercicio. Por ejemplo, yo puedo hablar de resultado económico o puedo hablar de ahorro o desahorro y ustedes tienen que saber a qué me estoy refiriendo. Vamos con la segunda parte, que era en la parte de capital o la cuenta de capital. Si se vinculaba con los ingresos de capital, básicamente venta de bienes de uso, y los gastos de capital, que era principalmente adquisición de bienes de uso. La diferencia entre lo invertido en ingresos de capital y los gastos de capital va a ser el resultado de la cuenta capital. Esto va a dar por resultado una inversión en capital o una desinversión en bienes de capital. ¿Y cuál es la relación entre las dos primeras cuentas? Los ingresos totales van a ser los ingresos corrientes más los ingresos de capital. Si a estos ingresos totales, corrientes y de capital, les restamos los gastos totales, que van a ser los gastos corrientes y los gastos de capital, vamos a obtener ese resultado financiero, que era donde se dividía el esquema ahorro, inversión, financiamiento en sobre la línea y bajo la línea. Este resultado financiero, dependiendo si los ingresos totales son mayores o menores que los gastos totales, va a arrojar un resultado positivo o un resultado negativo. Si el resultado es positivo, le vamos a decir superávit fiscal. Ven que no es ahorro, es superávit fiscal. Entonces, cuando yo hablo de ahorro, estoy hablando de la cuenta corriente. Cuando hablo de superávit fiscal, ya estoy hablando de a nivel de resultado financiero, más allá o más abajo de la cuenta capital. Y si es negativo, vamos a llamarle déficit fiscal. Ahora bien, el resultado de la cuenta corriente más el resultado de la cuenta capital les va a dar el resultado financiero. Esta es otra forma de darles un dato, por ejemplo, de a cuánto asciende el resultado financiero. Puedo decirles ingresos totales menos gastos totales, o puedo decir ingresos corrientes más ingresos de capital menos gastos corrientes menos gastos de capital, o puedo decir el resultado de la cuenta corriente más el resultado de la cuenta capital es igual al resultado financiero. No es más que una suma algebraica entre estos componentes. Y finalmente la última parte o la última cuenta que tiene el esquema ahorro, inversión, financiamiento es la cuenta del financiamiento o necesidad de inversión o financiamiento neto. Son diferentes formas de llamarlo, y es las fuentes financieras, que es positivo porque es ingreso, menos las aplicaciones financieras, que es negativo porque básicamente es pago de deuda. Esto va a ser igual al resultado del financiamiento o endeudamiento neto. Esto también, dependiendo si las fuentes son mayores a las aplicaciones o es a la inversa, les va a arrojar un resultado positivo, que quiere decir que hay endeudamiento. ¿Por qué? Porque las fuentes, que es tomar préstamos, es mayor que las aplicaciones, que es pagar préstamos. Así que te estás endeudando. Y si es negativo, es al revés. Las aplicaciones financieras son mayores a las fuentes financieras, por lo cual vos estás pagando más deuda de la que estás tomando, por lo tanto estás en un proceso de desendeudamiento. Después hay, entre las preguntas teóricas que les hacían, les preguntaban sobre una regla de oro del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Y esa regla es esta, que los ingresos totales, que son corrientes y capital, más las fuentes financieras, van a ser iguales a los gastos totales, que son corrientes más capital, más las aplicaciones financieras. Es decir, que la suma algebraica de todos los componentes les tiene que dar 0, porque si esto es igual a esto, si yo paso esto para este lado, el resultado va a ser 0. Y después les preguntaba qué significa esta línea imaginaria que hay ahí a nivel de resultado financiero y qué significa. Entonces, sobre la línea van a estar todas las transacciones o operaciones que se realizaron con el objeto de ejecutar la política de un país y que emanan del poder de imperio del Estado,
y que surgen de decisiones endógenas del Estado, es decir, que el Estado puede tomar por sí mismo. Y básicamente es cobrar impuestos en lo que es recursos y pagar los gastos de funcionamiento o los gastos principales, que en general son gastos corrientes. Y bajo la línea es lo que la CERA llama como decisiones de negociación, y son generadas por decisiones exógenas al Estado. ¿Por qué? Porque tengo yo fuentes de financiamiento, que son pedir dinero. Puedo pedir dinero en el mercado, sacando al mercado bonos y a ver quién compra esos bonos, depende de la gente que quiere invertir en el país, y si no, ir a una entidad financiera y pedir un préstamo, depende de la entidad financiera si te lo quiere dar o no. Por eso se le dice decisiones exógenas, o que las CERA las llama de negociación. Entonces acá tienen un dibujito de qué significaría esta línea ficticia que existe cortando el esquema en dos partes, y lo que trata de representar es que las decisiones que se toman acá arriba se ven reflejadas acá abajo. Es decir, esto es lo que se ejecuta como política de un gobierno, y acá está el financiamiento de esas políticas de gobierno. Entonces, ¿en qué consiste o para qué sirve? Sirve para reflejar aquellas decisiones endógenas que tienen su explicación en las operaciones bajo la línea, que son acciones desarrolladas por el Estado para asegurar el cumplimiento de las acciones sobre la línea. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el Estado ejecuta por decisión propia como política de gobierno tiene un tipo de financiamiento, y ese tipo de financiamiento se ve reflejado en algún efecto en aquellos componentes que están bajo la línea. Y bajo la línea también voy a tener lo que es administrar la liquidez, cuando el Estado le sobra liquidez y realiza alguna inversión, o cuando el Estado no puede cubrir sus ingresos con lo que está sobre la línea, es decir, no puede cubrir sus gastos, perdón, sobre la línea, es decir, los gastos corrientes o los gastos de capital, y entonces tiene que pedir un préstamo porque no tiene financiamiento suficiente. Después les pregunta qué resultados se pueden obtener del esquema ahorro inversión financiamiento. Y hay más resultados, pero los principales son estos. El primero es el resultado económico, que ya lo vimos, que es ingresos corrientes menos gastos corrientes. Vamos a ver que con este, depende de los intereses, hay uno que es primario y otro que no es primario. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, estos son los principales. El resultado económico, que es ingresos corrientes menos gastos corrientes. Luego tenemos la cuenta capital, que no la tomamos en el esquema ahorro inversión financiamiento, simplemente pasamos a ingresos totales, en donde van a sumar los ingresos corrientes y los ingresos de capital, los gastos corrientes y los gastos de capital, y van a tomar el total de ingresos y el total de gastos. Y la diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos, que como ven es tanto corriente como capital, les va a dar el resultado financiero. Y luego viene sí la cuenta de financiamiento o financiamiento neto o endeudamiento, que van a ser las fuentes, que es ingreso de dinero, es decir, es positiva, y las aplicaciones financieras, que es salida de fondos, es negativa, es pago de deuda. La suma algebraica de todo esto va a ser el resultado final del ejercicio, que también se llama resultado financiero. Entonces, acá tenemos los principales: el resultado económico, el resultado financiero y el resultado final. Ahora sí vamos al ejercicio, en donde vamos a ver un poco todo lo que estuvimos hablando de teoría hasta ahora. Dice, indique por cada operación si representa un movimiento arriba de la línea o debajo de la línea. Es decir, si está en corriente o capital, sea ingresos o sean gastos, o si es fuentes o aplicaciones. Es bien simple el ejercicio. Veamos entonces. Ahí dice, amortización de la deuda a corto plazo, capital. Ustedes saben que la amortización de la deuda, sea a largo plazo o a corto plazo, está en aplicaciones financieras. Y ustedes saben que aplicaciones financieras está debajo de la línea. Así que ponen movimientos, arriba, debajo, en debajo. Ustedes saben que están las aplicaciones financieras, ponen la crucecita ahí en el cuadro que tienen para completar el práctico. Y como para ir practicando
cuando ustedes tengan que armar solos el esquema ahorro, inversión, financiamiento, sería bueno que vayan recordando cómo se llamaba, en qué cuenta iba este tipo de operación. Y esas eran aplicaciones financieras, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. ¿Qué pasa con la operación 2? Dice, cobro por arrendamiento de tierras fiscales. Bueno, eso es corriente, ¿sí? Así que si es corriente va a estar sobre la línea. No es ni fuente y no es aplicación. Así que hacen la crucecita acá en arriba de la línea. Y si ustedes recuerdan el trabajo práctico número 3, eso es un ingreso corriente, renta de la propiedad, porque es arrendamiento de tierras fiscales, ¿sí? Si fuera una alocación de un inmueble, sería ingresos no tributarios, pero arrendamiento de tierras y terrenos es rentas de la propiedad junto con intereses. La tercera operación dice donaciones en efectivo recibida para la adquisición de un bien de uso. Bueno, las donaciones en efectivo es corriente también. Si es para compra de un bien de uso, va a ser capital, en este caso, va a ser arriba de la línea porque es un ingreso de capital en este caso, va a ser recursos de capital, transferencias de capital. Esto de amortización me quedó copiado de acá. Es recursos de capital, transferencias de capital. Ustedes saben que todo aquello que se recibe en términos de fondos para comprar un bien de uso y no me piden que lo devuelva, va a ser una transferencia de capital. Y si se reciben fondos para financiar algún gasto que sea de tipo corriente, entonces va a ser transferencias corrientes. De cualquier modo, sea de capital o sea corriente, van a ser sobre la línea, porque ninguna de estas es fuentes o aplicación. Acá la 4 dice emisión y colocación de títulos públicos. Bueno, esta es una clásica operación de endeudamiento, y el endeudamiento está bajo la línea. Así que arriba de la línea no colocan nada, debajo de la línea hacen una cruz, y cuando uno emite y coloca títulos públicos, lo que hace es ponerlos en el mercado y que la gente que quiera hacer inversiones y cree en el país y a cambio de un porcentaje que tienen que rendir los títulos en el momento del rescate, invierte. Entonces el Estado se hace de fondos de esa manera. Entonces es fuentes de financiamiento, endeudamiento público e incremento de otros países. En este caso va por la parte de endeudamiento público. Luego la operación 5 dice ingresos, impuestos recaudados. Bueno, eso es sobre la línea, es un ingreso corriente, el principal que tiene el Estado. Hacen la cruz en arriba de la línea, porque son ingresos tributarios. Entonces, ingresos corrientes, ingresos tributarios. Luego dice ingresos por regalías gasíferas, es lo mismo. Son ingresos, son corrientes, no es fuente de financiamiento, no es aplicación financiera, así que es sobre la línea, arriba de la línea. Y es ingresos corrientes, en este caso ingresos no tributarios, porque las regalías son no tributarias. Luego dice la operación 7, operaciones del Estado cuyas resultantes son decisiones exógenas al mismo. Bueno, ahí se lo está dando la misma definición. Habíamos dicho que todo lo que está bajo la línea viene a colación de decisiones exógenas del Estado, es decir, que dependen de un tercero, o lo que Las Heras decía que es son operaciones en donde está involucrada la negociación con otra parte, es decir, no solo depende la voluntad del Estado o el poder del Estado, sino que está involucrada la voluntad de un tercero que puede o no querer realizar la operación. Entonces, claramente es debajo de la línea, y como dice, operaciones del Estado cuyas resultantes son decisiones exógenas al mismo, puede ser fuente o puede ser aplicación. Así que es debajo de la línea, y como no sabemos si es un ingreso o gasto porque no especifica, ponen que pueden ser aplicaciones o fuentes. La operación 8 dice operaciones resultantes del ejercicio de sus atribuciones como poder de imperio que tiene el Estado. Bueno, estas son las endógenas. Ustedes saben que el principal poder que tiene el Estado es recabar ingresos de parte de la población a través de los impuestos. Entonces es un movimiento sobre la línea, ingresos corrientes o gastos corrientes, porque no dice si se trata de ingresos o gastos, pero sabemos que tiene que ver con las decisiones endógenas, porque habla del poder de imperio que tiene el Estado. La operación 9 dice operaciones vinculadas a decisiones endógenas del propio Estado. Bueno, habíamos dicho que las decisiones que toma el Estado por sí mismo, de las cuales no depende de un tercero, son aquellas que están sobre la línea, así que ponen la cruz arriba de la línea, y esto puede ser un ingreso corriente, un gasto corriente. Operaciones vinculadas a decisiones de política del Estado en materia de gastos.
Bueno, si es política del Estado, no pueden ser ni fuentes ni aplicaciones, sino que tiene que ver también con decisiones endógenas del Estado, esto es sobre la línea, pueden ser gastos corrientes o gastos de capital porque dice que son en materia de gastos. Luego dice operaciones vinculadas con el pasivo estatal. Bueno, el pasivo estatal ustedes saben que está bajo la línea, que tienen fuentes y aplicaciones. Entonces, en este caso, es debajo de la línea aplicaciones financieras, acá se está interpretando que se está pagando o cancelando pasivo. Si fuera incrementando, podría ser fuentes financieras. Acá hay que aclarar mejor porque la verdad es que da para las dos. La operación 12 dice pago a contratistas por trabajos públicos. Bueno, trabajos públicos es capital, y si es pago, estamos hablando de adquisición o construcción, estamos hablando de un gasto. En este caso, entonces, son gastos de capital. Entonces va a ser arriba de la línea, gastos de capital, inversión real directa. La operación 13 dice pago de intereses por préstamos de bancos locales. Si es pago es un gasto, si son intereses es corriente, así que todo lo que es corriente y capital está sobre la línea, arriba de la línea, gastos corrientes, rentas de la propiedad. La 14 dice pago de sueldos al personal de planta permanente. Bueno, esto es corriente, es un gasto, si es corriente y es un gasto, está sobre la línea. Gastos corrientes, gastos de consumo, remuneraciones. Luego dice 15, pago de intereses por títulos públicos, es lo mismo, son gastos del tipo corriente. Si son gastos corrientes está sobre la línea, en este caso gastos corrientes, rentas de la propiedad. La 16 dice pago de la deuda externa capital. Bueno, todo lo que es tomar deuda o pagar deuda principalmente es bajo la línea, así que le hacen una crucecita acá debajo de la línea. Ustedes saben que pagar deuda estaba en aplicaciones financieras, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. En este caso, como es pago de deuda externa, entra por acá, amortización de la deuda. Lo que sería pago a proveedores sería disminución de otros pasivos. Pago de la deuda contraída con proveedores es un gasto, es deuda. La deuda está bajo la línea, así que le hacen una cruz debajo de la línea. También aplicaciones financieras, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. En este caso entra por acá, disminución de otros pasivos. La operación 18 dice recuperación de préstamos a corto plazo acordado para compra de bienes de capital a pymes. En este caso ustedes sabían que habían dos cuentas para este tipo de operación. Una está sobre la línea y una está bajo la línea. Y habíamos comentado que las que están sobre las líneas van a tener que ver con la política de gobierno y no van a tener que ver con administrar la liquidez. Si al Estado le sobra algo de dinero, hacer una inversión para hacer rendir el dinero, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con cumplir otro tipo de función. En este caso, ayudar a las pymes, hacer crecer la economía, etc. Así que este está sobre la línea por el destino que tienen estos préstamos. Ponen arriba de la línea y va a ser recursos de capital, disminución de la inversión financiera. ¿Por qué? Porque les están devolviendo estos préstamos a corto plazo. Si fuera por excedentes financieros o administración de la liquidez, sería debajo de la línea, ¿sí? Luego dice subsidios otorgados a entidades sin fines de lucro para solventar gastos corrientes. Bueno, ya les está diciendo, son gastos corrientes, los gastos corrientes están sobre la línea. Si son subsidios, son transferencias, así que gastos corrientes, transferencias corrientes. Venta de bienes producidos por la administración pública, esto también es corriente, es venta de bienes y servicios de la administración pública, ya lo vimos, arriba de la línea. Ingresos corrientes, venta de bienes y servicios de la administración pública. Ventas de bienes de capital, es un ingreso, es de capital, es sobre la línea, es recursos de capital, en este caso recursos de capital, recursos propios de capital. La 22, venta de equipos informáticos, es exactamente lo mismo que la 21, es un recurso de capital está sobre la línea, recursos de capital, recursos propios de capital, todo lo que es venta de bienes de uso. Después tienen un ejercicio 3 del esquema ahorro, inversión, financiamiento, saltan, donde les piden que elaboren un estado de esquema ahorro, inversión, financiamiento, o una cuenta, sería mejor dicho, de esquema ahorro, inversión, financiamiento, que efectúen la consolidación de esta cuenta, así que seguramente tendrán operaciones de administración central y operaciones de organismos descentralizados, y después les pide el total consolidado de los dos,
y que determinen los resultados para administración central y para los organismos descentralizados, y al nivel de consolidado de los dos, ¿qué resultados? El económico, el financiero, el del financiamiento y el del ejercicio, que les dije que eran los 4 principales. No son los únicos que existen, pero son los más importantes. Veamos entonces, ustedes tienen un cuadro más o menos así, donde tienen operaciones, que son varias, tienen administración central, y este sería el monto de las operaciones estas que figuran acá, tanto para administración central como para el organismo descentralizado. En el caso de Salta, los 2 organismos descentralizados. Y después tienen un cuadro que ya está vacío, que es la estructura del esquema ahorro, inversión, financiamiento, para que ustedes vayan llenando con las operaciones y los montos, y de acuerdo a la operación van a elegir la cuenta, que es un poco lo que estuvieron viendo en el trabajo práctico número 3, ¿sí? Siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, que es la clasificación de las operaciones en las cuentas presupuestarias en este caso. Entonces, la mejor manera de hacerlo es que ustedes agarren las operaciones que las tienen ahí listadas en el enunciado, esto por ejemplo si fuera un examen, y ahí al costadito las van clasificando. Entonces, después cuando las tienen clasificadas, simplemente suman los valores que corresponden a una misma cuenta y recién lo pasan al cuadro de esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, acá veamos un ejemplo. Tienen esta, por ejemplo, ingresos tributarios, 150, entonces lo primero que hago es, al lado del enunciado, saber que ingresos tributarios recaudados es ingresos tributarios, recurso corriente, ¿sí? Veamos cómo sería la 2. Dice pago de remuneraciones al personal temporario, 135 pesos para administración central, 120 para organismos descentralizados. Ustedes tienen que saber que en el cuadro que tiene la estructura del esquema de ahorro, inversión, financiamiento, ustedes la tienen que poner esta operación en gastos corrientes, gastos de consumo, remuneraciones. Y esta, la 3, que dice percibido por coparticipación federal de impuestos, 105 pesos en administración central, ustedes ya saben que va a ingresos tributarios. Así vamos a hacer con todas las operaciones. Entonces veamos, la 4, decía gastos incurridos en bienes y servicios, 15 y 54. Ya sabíamos que eran gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios en este caso. Pago de servicio de la deuda externa, 30 pesos para administración central. Si es pago de deuda, es aplicaciones financieras, amortización de la deuda. Venta de activos, maquinarias, sabemos que esto es recursos de capital, recursos propios de capital, en este caso solo para el organismo descentralizado, 75 pesos. La operación dice 7 tributos de origen nacional para los OD, 15 pesos. Es que los OD reciben coparticipación federal de impuestos por valor de 15 pesos. Eso ya sabemos del trabajo práctico número 3 del clasificador, que va a ingresos corrientes e ingresos tributarios. Veamos la 8, dice transferencias recibidas de Nación para solventar gastos corrientes. Si es una transferencia que no se devuelve, proveniente de Nación, es un ingreso para la provincia, es para gastos corrientes, así que es ingresos corrientes, transferencias corrientes, 15 pesos para administración central y 15 pesos para organismos descentralizados. Lo único que estamos haciendo aquí es clasificar las operaciones para después armar el esquema, ¿sí? La 9 dice pago de deuda. Les aclara que es capital, porque ustedes saben que en la clasificación económica, que es la clasificación sobre la cual se arma el esquema ahorro, inversión, financiamiento, no es lo mismo capital que comisiones que intereses, así que necesariamente tienen que tener en cuenta eso. En este caso, como está pagando deuda y capital, 90 pesos para organismos descentralizados, es aplicaciones financieras, amortización de la deuda. Subsidios a instituciones educativas privadas para el pago de sueldos. Bueno, esto es que el Estado le entrega dinero a instituciones educativas privadas para que las instituciones educativas privadas, los colegios privados, paguen parte de sus sueldos con este subsidio que les da el Estado. Por supuesto, para el Estado es un gasto corriente y como no lo tienen que devolver las entidades educativas privadas, es transferencias corrientes. Contribuciones a los OD para gastos corrientes. Esto ya lo habíamos visto también cuando la administración central le da dinero a
los dos organismos y los únicos dos organismos que consolidan presupuesto con la administración central, íbamos a usar cuentas especiales, que eran contribuciones y gastos figurativos. En este caso dice que es una contribución para los OD, es decir, es un ingreso para los organismos descentralizados. Si es un ingreso para los organismos descentralizados, es un gasto para administración central. Entonces, para administración central va a ser un gasto. Y para el organismo descentralizado, que consolida presupuesto, es decir, IPB y DBS, va a ser una contribución figurativa, un ingreso. Y en el consolidado el efecto va a ser neutro. La operación 12 dice endeudamiento público, emisión de títulos, ya la vimos en el ejercicio anterior, todo lo que sea emisión de título va a ser fuente de financiamiento, endeudamiento público. Venta de acciones S.A. adquiridas por decisiones políticas, en este caso es recursos de capital, disminución de la inversión financiera. ¿Por qué? Porque está vendiendo una inversión financiera, por eso está disminuyendo. ¿Y por qué va a recursos de capital y no va a fuentes? Porque dice que fueron adquiridas por decisiones políticas, y todo lo que sea decisión del tipo político va sobre la línea y no debajo de la línea. La operación 14 dice pago de deuda a proveedores. El pago de deuda a proveedores, ya lo vimos, es aplicaciones financieras, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. Me faltó acá disminución de otros pasivos. La 15 dice transferencias a ONG para gastos en infraestructura. Si es transferencias, es que no la tengo que devolver. Si no la tengo que devolver, se usa la cuenta transferencias, y dice que es para ONG, para pagos de infraestructura. Es decir, que va a estar destinada a bienes de capital, va a ser un gasto de capital para el Estado que da estos fondos, y va a ser transferencias de capital porque se supone que las ONG lo van a invertir en bienes de infraestructura, inversión de infraestructura. Transferencias a empresas públicas para adquisición de equipos, bueno, es lo mismo que la anterior. Son fondos que se dan a empresas, en este caso, para adquisición de equipos. Dice empresas públicas, no me interesa, porque si fueran que consolidan presupuesto, me interesaría a los efectos de usar contribuciones o gastos figurativos. Pero ustedes saben que las empresas públicas en Salta no consolidan presupuesto, así que la cuenta va a seguir siendo transferencias de capital. Veamos la 17, dice, inversión en equipos de seguridad es compra de bienes de uso, así que es gastos de capital, inversión real directa. Transferencia recibida del sector privado para adquisición de equipos informáticos, va a ser recursos de capital, transferencias de capital. Transferencias recibidas del exterior para financiar compras de bienes de capital, es exactamente lo mismo que el anterior, recursos de capital, transferencias de capital. Percepción de ingresos no tributarios, tasas, bueno, es ingresos no tributarios dentro de lo que es ingresos corrientes. Pago de intereses al Banco Macro por préstamos a corto plazo, es un gasto. Los intereses, ustedes saben que en la clasificación económica estaban acá, rentas de la propiedad, así que gastos corrientes, rentas de la propiedad. Adquisición de libros, los libros son considerados bienes de uso, así que es gastos de capital, inversión real directa. Entrega de fondos para pagar sueldos a una empresa pública. Como dice entrega de fondos, se asume que no hay una contraprestación. Si no hay contraprestación es transferencia. Si es para pagar sueldos es gastos corrientes, así que gastos de capital, transferencias corrientes. Luego dice otorgamiento de préstamos a corto plazo para productores agropecuarios. Si es para productores agropecuarios, si es para incentivar, por ejemplo, la producción agrícola, va a ser una decisión endógena o sobre la línea o de política del gobierno, así que va a ser gastos de capital e inversión financiera, porque otorgar préstamos, es decir, tener un crédito contra un tercero, es una forma de inversión financiera. Luego dice la 25, intereses pagados por deuda externa, son intereses pagados, son gastos. Este tipo de gasto es corrientes, gastos corrientes, rentas de la propiedad, porque estamos en la clasificación económica. Si fuera por objeto, iría a servicios de la deuda. La 26 dice pago de alquiler de inmueble, es un gasto. ¿Qué tipo de gasto? Es un gasto corriente. Gastos corrientes, gasto de consumo, bienes y servicios. En este caso son servicios que está pagando el Estado. Ahora veamos lo interesante o lo que no vimos hasta ahora, porque todo esto que acabamos de hacer es lo mismo que venimos haciendo desde el práctico 3 en adelante.
Esto sería lo nuevo. Una vez que yo tengo clasificadas todas las cuentas con todos los valores, los tengo que volcar acá en el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, van a agarrar la primera operación que decía ingresos tributarios recaudados, que decía 150 administración central, y ustedes habían puesto que iba a ingresos tributarios, entonces van al esquema ahorro, inversión, financiamiento, que ustedes lo tienen vacío, buscan ingresos corrientes, ingresos tributarios, la operación 1, porque esta es la 1, 150 pesos en la columna de administración central. Y en la columna de organismos descentralizados nada, porque este no me decía el enunciado que recibiera nada, por lo menos en esta operación. Veamos la 2. La 2 era pago de remuneraciones al personal temporario, y habíamos dicho que eran gastos corrientes, gasto de consumo, remuneraciones, porque son sueldos. Teníamos 135 en AC y 120 en OD. Entonces me voy a gastos corrientes, me voy a gastos de consumo, me voy a remuneraciones, operación 2, y tengo los 135 en administración central y los 120 en OD. Vamos con la 3. Dice, percibido por coparticipación federal de impuestos, 105 en administración central. Ya habíamos dicho que eran ingresos tributarios, así que me voy a ingresos corrientes, ingresos tributarios, la operación 3, administración central, 105 pesos. Vamos con la 4. Gastos incurridos en bienes y servicios. 15 para administración central, 54 para los OD. Habíamos dicho que eran gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios. ¿Y eso dónde estaba? Estaba en gastos corrientes, gastos de consumo, salteo remuneraciones porque no son sueldos, y la siguiente cuenta importante que está dentro de gastos de consumo era bienes y servicios. Operación 4, los 15 pesos y los 54 pesos. Vamos con la 5. Dice, pago de servicio de la deuda externa. Habíamos dicho que era aplicaciones financieras, amortización de la deuda. Aplicaciones financieras está sobre el final, justo antes del resultado final, en la última parte. Dice aplicaciones financieras, inversión financiera, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos, y disminución del patrimonio. Nos vamos a amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. Acá en operaciones, la operación 5. En la columna de administración central son los 30 pesos que paga el Estado para cancelar deuda capital contraída. Vamos con la 6, decía venta de activos y maquinarias que vendían los organismos descentralizados, 75 pesos en maquinarias. Eran recursos de capital, recursos propios de capital, venta de bienes de uso. ¿Dónde estaba eso? Era recursos de capital, recursos propios de capital, operación 6, organismos descentralizados, los 75 pesos. Vamos con la 7, dice, tributos de origen nacional para los OD. Bueno, es igual que la que vimos de los 105 pesos, solo que acá les aclara que esta coparticipación no pasa por la tesorería, no pasa por administración central, sino que va derecho a los organismos descentralizados, que eran esos, el fondo del FONAVI y la parte vial, que iba a DBS derecho y la otra iba al IPB. Entonces dice que es la operación 7 y son 15 pesos para los OD dentro de ingresos corrientes e ingresos tributarios, porque acá dentro de ingresos tributarios está todo lo que recauda uno por uno mismo, como aquello que viene por la coparticipación federal. Luego dice operación 8, transferencias recibidas de Nación para solventar gastos corrientes, 15 pesos para AC, 15 pesos para los OD. Bueno, ya les está diciendo que son corrientes y les está diciendo que en este caso son recibidas. Así que son ingresos corrientes, transferencias corrientes, van acá a ingresos corrientes, transferencias corrientes, operación 8, 15 pesos para administración central y 15 pesos para los OD. Estos son fondos que les da el Estado para que sean gastados en gastos de funcionamiento, por eso son corrientes. Y ahora tienen que sacar esta columna que sería el total consolidado. Entonces, si bien consolidar no es exactamente sumar, porque no todas las
cuentas se suman así como este caso. Por eso es que tenemos gastos y contribuciones figurativas, porque si sumáramos todas de esta manera estaríamos duplicando ingresos y gastos. Lo que pasa es que en este ejercicio se lo damos para que sí funcione de esta manera. Vamos a sacar el total. En este caso, en particular para este ejercicio, simplemente sumamos en forma horizontal y luego sumamos en forma vertical. Entonces, vamos con los ingresos tributarios. Tenían la operación 1, la 3 y la 7. Entonces, para la 1 son 150 pesos, solo de administración central porque en los OD no tenían nada. Para la operación 3 son 105 pesos, solo de administración central porque en los OD no tenían nada. En la operación 7 no tenían nada en administración central y tenían 15 pesos en los OD, así que ponen los 15 pesos en los OD, y así van a ir sumando con cada una y completando los totales a nivel vertical, que creo que ustedes, si no me equivoco, en el enunciado ya los tienen tomados. Lo mismo van a hacer con los gastos, ¿sí? Sumamos lo que tienen en administración central, en organismos descentralizados, y ese va a ser, en este caso, el total consolidado. Y luego sumamos en sentido vertical, ¿sí? Los 135 más los 15 más los 33 más los 6 más este que no llego a ver, les dan los 198 para gastos corrientes. Lo van a hacer para administración central, para los OD y para el total consolidado. Una vez que ustedes sacan los totales, que acá tienen ingresos corrientes para administración central, para el organismo descentralizado y el total consolidado, y tienen los gastos corrientes, también el total, para administración central, para los organismos descentralizados y el total de los dos. Habíamos visto cuando inició la clase y veíamos cómo se componía el esquema ahorro, inversión, financiamiento, que tenía una primera cuenta, que era la cuenta corriente, que se denominaba el resultado ahorro o desahorro, y a eso le llamábamos resultado económico. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el resultado económico, que es este que está acá, que es 102 para administración central y menos 15 para los OD, y el total consolidado les da 87 pesos, que es ingresos corrientes menos gastos corrientes. Y ahora vamos a sacar el resultado financiero previo. Esto que dice previo es previo a las contribuciones y gastos figurativos. Es lo mismo que hicimos con la parte corriente, pero hacerlo con la parte de capital y con la parte de recursos corrientes y recursos de capital. Suman entonces ustedes el total que les da de recursos de capital para AC, el total que les da para los OD y el total consolidado, que creo que ustedes ya lo tienen ahí en el enunciado. Lo mismo hacen para los gastos de capital, y después van a sumar los recursos corrientes más los recursos de capital, y eso les va a dar el total de recursos que está acá, de 480. Van a sumar el total de recursos de capital con el total de recursos para los OD, y eso les da 295, y la suma de 480 más 295 les da los 775 que están acá en el total consolidado. De la misma manera van a hacer con los gastos. Esto es solo sumar lo que es corriente más capital, y esto también sumar lo que es corriente más capital, recursos por un lado, gastos por el otro. Y la resta de los recursos totales, corrientes y de capital, menos los gastos totales, corrientes y de capital, les da el resultado financiero previo. ¿Previo a qué? A gastos y contribuciones figurativas. Esto les da 150 menos 2 en OD y 148 a nivel de consolidado. Habíamos dicho que eso era previo a contribuciones y gastos figurativos. Estas contribuciones y gastos figurativos habíamos explicado que eran cuentas que se usaban para reflejar operaciones entre este y este, o este y este. Y lo que era un gasto para este, era un recurso para este. Y a la inversa, si para este fuera un gasto, para este sería un recurso. Que sí afecta el total en administración central y el total en organismos descentralizados, pero no va a afectar el total consolidado, porque el efecto a nivel consolidado era neutro, porque este suma y este resta, entonces el efecto va a ser el mismo. Los 148 lo van a tener en el resultado financiero previo y en el resultado financiero. Pero a nivel de administración central y organismos descentralizados, como pueden ver, sí les afecta. Entonces hacemos el resultado financiero previo menos los 180, les dan menos 30 en administración central, el resultado financiero previo más los 180, porque son contribuciones para los OD, les da los 178 que tienen acá.
Y luego tenemos que ver cómo se forma esta parte. Cuando ustedes obtengan los resultados y terminen de cargar todas las operaciones, cuando hagan ingresos corrientes, más recursos de capital, menos gastos corrientes, menos gastos de capital, más las fuentes, menos las aplicaciones, les va a dar un resultado al final. Y el resultado que les da es este, menos 24 para administración central, 43 positivo para organismos descentralizados y 19 en el total consolidado. Ahora, habíamos dicho que la regla de oro de este esquema de ahorro, inversión, financiamiento es que esto me tenía que dar 0. Es decir, que aquí pasó algo que se tiene que ver reflejado acá en fuentes y en aplicaciones, que es lo que tengo que registrar ahora. Si ustedes ven menos 24, quiere decir que los gastos son mayores a los ingresos. Cuando los gastos son mayores a los ingresos, yo necesito financiamiento para poder pagar esos gastos. Si no, no los puedo pagar, por eso están en negativo. Entonces, acá en la administración central voy a tener que pedir un préstamo o endeudarme para poder cubrir estos menos 24 que tengo en rojo. Y acá en el organismo descentralizado es al revés. Tengo más recursos que gastos, es decir, que me sobran, por decirlo de alguna manera, 43 pesos. Ahora, esos me sobran 43 pesos están en algún lado, están en el banco o tengo que hacer alguna inversión con esos 43 pesos. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué hacemos con estos menos 24 y con estos 43? Fíjense, entonces, tengo menos 24 en la administración central y 43 en el organismo descentralizado. Entonces, para cubrir estos rojos de menos 24, de que tengo más gastos que recursos, voy a tener que endeudarme. Es la única manera, si no bajar los gastos, que no es el caso porque esto ya es ejecutado, pagado, percibido. Así que en administración central voy a tener que registrar 24 pesos en endeudamiento o incremento de otros pasivos, porque estoy en rojo. Y ahí sacan el nuevo total de fuentes financieras y el nuevo total consolidado de fuentes financieras, sumando estos 24 que acaban de endeudarse o que van a necesitar endeudarse para poder cubrir estos menos 24 pesos que están en rojo. ¿Y qué pasa con estos 43? Estos 43 van a ir acá, inversión financiera. Dentro de inversión financiera, ustedes tienen una cuenta que se llama incremento de disponibilidades. Incremento de disponibilidades son los saldos de las cuentas bancos que tiene el Estado. Estos 43 pesos, si ustedes recaudaron más ingresos que gastos, están en el banco. Entonces el saldo del banco subió, tienen 43 pesos más. Esos 43 pesos entonces los registran acá y sacan el nuevo total de aplicaciones financieras para administración central, el nuevo total para los OD, que va a ser sumando estos 43, y les va a afectar, por supuesto, el total consolidado. Cuando ustedes hagan la nueva suma algebraica con los nuevos totales de fuentes y aplicaciones, van a ver que el resultado del ejercicio sí les va a dar 0, 0, 0, que era la regla de oro y lo que correspondía o la prueba de que el ejercicio está bien hecho. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver por la clase de hoy. La próxima clase vamos a seguir con el trabajo práctico número 9. Ahora voy a ver qué escribieron. Si alguien tiene dudas, solo tengo sus consultas de que no reciben el correo, los correos que me pasaron. Dice, si contemplan los intereses, igual se llama resultado financiero. Miren, eso lo vamos a ver en la segunda parte del trabajo práctico 9, esos se llaman ya los resultados primarios. Ustedes tienen el económico primario, en donde no tienen en cuenta los intereses, y el financiero primario, donde no tienen en cuenta los intereses. Eso lo vamos a ver en la segunda parte el día viernes. Ese ejercicio está en otra parte, pero sí, hay más resultados y son esos que se llaman primarios. Y a eso lo que tenemos que hacer es sacarle el impacto de los intereses. Pero eso está en la próxima clase, en unos ejercicios más adelante. Bueno, la regla de oro, les paso ahí la filmina. La regla de oro es que les tiene que dar 0 al final, ¿sí?
ingresos totales, que es ingresos corrientes más ingresos de capital, menos gastos corrientes, menos gastos de capital, más fuentes, menos aplicaciones, les tiene que dar 0. Esa es la regla, que es lo que vimos que nos dio 0 al final. Dice, sí, si puedo volver, eso se los mando por correo, no hay ningún problema, quieren las respuestas de la parte teórica, se las mando por correo, así les queda. De todas maneras, si las quieren capturar, se las pongo ahora. Y no veo más preguntas aquí. Bueno, les pongo entonces las primeras preguntas que me pidieron. De todas maneras, se los paso en el resumen de clase, porque esto sí va con resumen, porque tiene mucha teoría. Ustedes tienen un documento de cátedra que es solo de esquema ahorro, inversión, financiamiento, que es cortito y está bien clarito, así que pueden estudiar de ahí o verlo de ahí. Bueno, no sé, díganme desde cuándo querían, desde las preguntas o desde acá. ¿Desde acá querían? ¿Quién me pidió las primeras pantallas? ¿Desde acá querés? Sí, profe. Listo. Se las paso de a poco, entonces. Bueno, no sé hasta dónde quieren que les pase, si hasta la foto de la montaña, del efecto espejo, hasta aquí. Bueno, solo tengo ese pedido, lo de... Gracias, profe. No, de nada, los ingresos, los resultados primarios, que lo vemos la próxima clase, que lo único que cambia es que hay que sumar los intereses, después todo lo mismo. Los chicos que dicen que no reciben los correos, que ahora tengo que volver a armar el grupo de mails, y nada más. No, los parciales no se muestran, porque estamos en virtualidad y no hay suficientes preguntas para todos, y todos rinden lo mismo. Así que bueno, eso sería todo. Nos vemos el próximo viernes con la segunda parte del trabajo práctico número 9. La segunda semana de junio tenemos el 10, el 11 es una sola clase, el 12 3, y de ahí el receso y vamos al parcial y se nos termina el cuatrimestre. Otro más, ¿alguien más, chicos? Espero el último correo, el último es de Mayra. ¿Alguien más con problemas de correo? Espero que me pongan algunos más que les falta el correo. Nicolás Nieva fue el último.
No, el recuperatorio no es global, el recuperatorio es solo del examen que ustedes reprobaron, si es del primero, si es del segundo. Todos los parciales duran media hora.